La última cónica que vamos a ver es la parábola, que ustedes ya la conocen en función cuadrática, ya saben cuál es el gráfico, pero ahora la vamos a ver desde la parte de geometría analítica. La parábola puede presentarse de dos formas. Tiene una ecuación para cuando viene en forma horizontal y una ecuación para cuando viene en forma vertical. Vamos a ver cuál es la diferencia. Esta es una ecuación. Y vamos a volver a poner lo mismo. Bien, la diferencia, ¿sí?, está en dónde va el cuadrado. Entonces, una fórmula viene con la y elevada al cuadrado y la otra viene con la x elevada al cuadrado. Cuando se expresa de esta forma es porque la directriz es vertical. O sea, la parábola es horizontal, pero la directriz es vertical, ¿sí? Viene cruzada. Y si es esta forma, cuando la x está al cuadrado, que es la que nosotros conocemos en función cuadrática, es porque la directriz es horizontal. Entonces, la diferencia está en quién de las variables está elevado al cuadrado, ¿sí? La directriz es una recta, ¿sí?, que tiene como elemento la parábola, y si es vertical, la parábola es horizontal, y si la directriz es horizontal, la parábola es vertical. Ahora vamos a ir viendo cuáles son los elementos de la parábola. Acá aparece una letra P, que acompaña a la ecuación, es el coeficiente P, y esta letra P va a influir en todos los elementos de la parábola, ¿sí? Una parábola tiene, bueno, el coeficiente P, que aparece en la fórmula, el vértice, que sigue siendo el x0 y 0, este sigue siendo el vértice, x0 y 0, va a tener un solo foco, que va a depender de qué forma venga la parábola, si se le va a sumar la letra P a la x0 o se le va a sumar la letra P a la y0. Por ejemplo, si está en forma vertical la directriz, entonces el foco va a sumarle la letra P a la x del séptimo. Y si la directriz está en forma horizontal, o sea, si viene de esta forma la parábola, el foco va a ser sumándole P a la y del séptimo. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Bien, también tenemos un eje focal, que va a ser lo que nosotros conocemos como el eje de simetría de la parábola, ¿sí? El eje focal, vamos a poner el eje focal, simplemente va a ser la recta del eje de simetría, ¿sí? En este caso es igual a la y del vértice, y acá va a ser x igual a la x del vértice. Bien, siguiendo con el machete, dijimos que también, bueno, la directriz tiene una ecuación, ¿sí? Ahora la vamos a escribir, y tiene un elemento más diferente a las otras cónicas, que es lo que se conoce como lado recto. Esto es siempre lo mismo, es 4 por P, o sea, sería esta expresión, ¿sí? Este número que viene aquí adelante. Vamos a escribir entonces la ecuación de la directriz. En ambos casos, acá dijimos que es vertical, ¿sí? Entonces va a ser la x
del vértice menos P. Fíjense que es al revés que el foco. Y en el caso de la directriz horizontal va a ser la I del vértice menos P. Estos son los elementos. Vamos a poner el lado recto también. Se llama L1, L2 y es 4. Esto es común a ambas ecuaciones. Son todos los elementos de la parábola. Ahora vamos a ver cómo se interpreta esto gráficamente. Seguimos con los dos tipos de parábolas, ¿sí? Esta dijimos que era la que venía con directriz vertical y parábola horizontal. Entonces, la relación entre los elementos es la siguiente. Tenemos la directriz, el vértice y el foco. Esta distancia entre directriz y vértice o entre vértice y foco es P. Y la parábola va a venir de forma horizontal. Si viene la directriz en forma horizontal, al revés, si la directriz viene en forma horizontal, el vértice va a estar acá y el foco va a estar acá. Esta distancia de vértice a directriz es P y de foco a vértice es P. Y la parábola va a venir de la forma que conocemos o estamos acostumbrados. Entonces, estas son los dos posibles gráficos con sus dos posibles formas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos numéricos. Veamos el primer ejemplo. Nos dan la ecuación de una parábola, ¿sí? Nos damos cuenta que es una parábola porque una de las dos variables está elevada al cuadrado, la otra no. Entonces vamos a empezar a sacar todos los elementos como hicimos en forma general, pero ahora con este ejemplo. Bien, lo primero que hacemos es identificar el P. Como la fórmula, ¿sí?, de la parábola decía que era 4 por P el coeficiente, si 4 por P da 4, entonces P vale 1. Ahí ya tenemos el P. El vértice sigue saliendo de acá adentro, cambiando el signo, así que va a ser menos 3, menos 2, este es el vértice. Y ahora vamos a seguir con los elementos que tenemos en la lista. Tenemos el foco. Este dijimos que la I está elevada al cuadrado, así que es el primer caso, ¿sí? Viene la parábola en forma horizontal, o sea que la directriz está en forma vertical. Entonces el foco va a ser el primer caso, ¿sí? Va a ser X, vamos a escribir toda la fórmula. Esta sería la fórmula. Y en nuestro ejemplo, entonces quedaría la X del vértice, que es menos 3, más P, que dijimos que era 1. Entonces, menos 3 más 1 es menos 2. Y la Y del vértice, que es menos 2. Esa se copia como esta. Después tenemos el eje focal, que es lo que conocemos como eje de simetría. Eje focal. Como viene en forma horizontal la parábola, va a ser igual a la Y del vértice. Entonces, la recta va a ser igual a menos 2. Tenemos la directriz. La directriz que dijimos que viene en forma vertical es X igual a la X del vértice menos P, o sea que en nuestro ejemplo va a ser X igual a la X del vértice, o sea menos 3 menos 1,
sea menos 4. Y por último, el lado recto, que sería L1, L2, es 4P. En nuestro ejemplo sería 4. Bien, ahora la vamos a graficar. Tenemos los ejes. Vamos a ubicar todos los elementos en el gráfico, ¿sí? Lo primero que ubicamos es el vértice, que está en menos 3, menos 2, menos 3, menos 2. Acá está el vértice. Por lo tanto, este que tenemos acá es nuestro eje focal. ¿Sí? El igual menos 2. Este es nuestro eje focal. Desde el vértice, ¿sí? Si contamos P para un lado y P para el otro, vamos a tener el foco y la directriz. Entonces, en menos 4 vamos a tener la directriz y en menos 2 el foco. En menos 4 la directriz y en menos 2 el foco. Ahí está. Directriz, vértice, foco. Fíjense que de acá a acá hay uno y de acá a acá hay uno. ¿Sí? Que es el valor de P. Entonces, como la parábola tiene que contener al foco, la parábola va a ir para aquel lado. ¿Sí? No hace falta tomar ningún valor, simplemente lo estamos haciendo en forma aproximada para interpretar la situación. ¿Sí? Si pasa más o menos por ahí, después lo hacemos con GeoGebra, pero es para que se entienda la relación entre los elementos y el gráfico. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo donde la parábola está en forma vertical. Entonces, de acá vamos a sacar el P. Si 4P es 8, entonces P es 2. Vamos a sacar el vértice, cambiándole los signos. Ojo que ahora están cambiados de lugar, siempre la X va primero. Menos 1, 4. Y vamos a ir haciendo el listado de los elementos. Bien, vértice ya lo tenemos, P lo tenemos. Vamos a sacar foco, eje focal, directriz y lado recto. Bien, el foco ahora dijimos que viene en forma vertical, así que va a estar alineado con el vértice, ¿sí? En forma vertical. Entonces es la segunda fórmula, ¿sí? La que era x0, o sea, el primero queda como está, y 0 más p. O sea que en nuestro ejemplo, el foco va a ser el menos 1 queda como está, y ahora le voy a sumar p a la i del vértice. Entonces va a ser 4 más 2, que es 6. Bien, el eje focal ahora es una recta vertical, que es x igual a x0. Entonces, en nuestro ejemplo va a ser x igual a menos 1. La directriz es en forma horizontal, así que va a ser la i del vértice menos p. En nuestro ejemplo va a ser 4 menos 2. Y el lado recto, L1, L2, que es 4P, va a ser 8. Fíjense que el lado recto es el coeficiente que viene ya dado en la fórmula, ¿sí? Vamos a ubicar el vértice que está en menos 1, 4. Menos 1, 4. Acá está el vértice.
el foco que está en menos 1, 6. Foco. Eje focal que está en menos 1. Sería el eje de simetría. Este es el eje focal. La directriz que está en i igual 2. Directriz. Y el lado recto que es 8. Vamos a marcarlo en el gráfico. El lado recto es un segmento que pasa por el foco. O sea que es 8 es 4 para un lado, 4 para el otro. ¿Sí? Entonces desde menos 1 y hasta ahí. Vamos a marcarlo acá. Ahí. Y ahí tenemos la parábola. Vértice, lado recto, vértice. Esto mide 8, que es el lado recto. Esto mide 2 y esto mide 2, que es el